empezar. Pero de verdad que es un placer verlos. Ahí veo un montón de personas a las que quiero mucho, a las que les mando un abrazo y un beso fraternal. No puedo mencionarlos a todos porque estamos con el tiempo un poco ajustado, pero de verdad que agradecerle a todas las filiales que están presentes, a todas las personas que están presentes, exalumnos, amigos, amigas y sobre todo los abogados que me hicieron el honor de estar aquí o que me hacen el honor de estar aquí un ratito conmigo. Vamos a ver, voy a tratar de compartir aquí en la pantalla nada más un momentito para empezar con la charlita. Espero que se pueda observar. Vamos a ver. Okay. Aquí, cerramos aquí. Y vamos a compartirlo para que todos ustedes pues lo puedan observar. Vamos a ver. Ok, espero que se pueda ver y que lo puedan estar observando. Cualquier cosa me indica. Andrea, ¿se puede ver? Sí, ahí. Perfecto, sí, se ve un... Ok. Bien, vamos a hablar un poquito de las audiencias orales sobre el Código Procesal Civil. Ya con Carlitos el sábado algo observaron al respecto, pero la idea es que lo ampliemos un poquito más. Vamos a hablar, a mí me gusta siempre comentarles de qué se va a tratar el tema. Vamos a hablar de las audiencias, vamos a hablar de la parte virtual que hoy en día estamos usando y también vamos a hablar de todas las actuaciones que se hacen dentro de la audiencia preliminar y complementaria. Por eso es que tal vez el día de mañana abarquemos un poquito más. Inclusive por allí les metí un poquito de lo que son las excepciones que se tienen que plantear y que se tienen que discutir en las audiencias preliminares, porque nos ha pasado mucho en los tribunales colegiados que llegamos a los juicios y nos damos cuenta que al momento de las alegaciones sobre las excepciones, pues la gente queda un poquito ahí como más o menos. Entonces, vamos a hablar también de las excepciones, cómo se plantean, de qué se tratan, qué es cada una y por qué se resuelven en las diferentes audiencias. Entonces, como habrán ustedes ya revisado con don Carlos Picado, pues en el proceso civil actual hablamos de dos tipos de proceso. En general, el proceso ordinario y el proceso sumario. Evidentemente también existe el proceso de quiebra y están los concursos y están las sucesiones. Pero contenciosamente hablando, el código comprimió todo a dos tipos de proceso, el ordinario y el sumario. El sumario tiene una lista muy clarita de qué tipo de proceso o qué tipo de objeto de proceso se ve por la vía sumaria y todo lo que no tenga una vía definida, pues necesariamente tendremos que verlo en un proceso ordinario. Allí, en la diapositiva, ustedes pueden ver más o menos un esquemita de cómo es el proceso, que ya lo vieron con Carlos. Empieza con una demanda, el proceso ordinario, perdón, empieza con una demanda, un traslado de 30 días, una contestación, puede haber reconvención que tendría su traslado, réplica, luego vamos a las audiencias y la sentencia. Si lo vemos así como está ahí planeado, en realidad el proceso es muy sencillo. Contamos de tres grandes etapas. Una, donde se plantea la demanda con su traslado y su contestación. Otra, donde ya vamos a la parte de las audiencias preliminar y otra con audiencia complementaria y la sentencia. Cuando uno analiza las cosas y las ve así de sencillas, no comprende por qué a veces nos complicamos tanto. Y yo siempre lo digo en mis cursos. Bueno, ¿por qué nos complicamos tantos si esto no es cosa de otro mundo? Ahí en esta diapositiva que sigue ustedes pueden ver lo que es un sumario, que es todavía más sencillo. Usted plantea una demanda, hay una resolución intimatoria de 5 días, una audiencia y la sentencia. Vean que el sumario solo tiene una audiencia y eso ya lo vieron ustedes el sábado. Aquí nada más a manera de refrescar un poquito. Y por lo tanto, entonces estamos hablando que en un mundo perfecto, un sumario no debería durar más de 3 meses. Claro, aquí tenemos que contar un poco con la experticia de los jueces, con la experticia de los auxiliares, la experticia de los abogados. Tenemos que contar con las agendas que normalmente están llenas.
las salas de juicio. Nosotros de cada juez, al menos donde yo trabajo, tenemos una sala de juicio ya asignada 2 veces al mes para audiencias complementarias, 4 para audiencias preliminares, y entonces se hace muy poco. Quisiera uno tener la sala solo para uno, pero es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, hay que darle campo a todos. Entonces, por ahí es donde puede haber un atraso. Pero si analizamos un proceso sumario, como probablemente lo vieron con Carlos, que empezaba con una demanda, que tenía un traslado de 5 días y una audiencia única, desde luego de la contestación, es más que claro que el proceso se comprimió lo suficiente. Ahora bien, aproximadamente hace un año, para nadie es un secreto que tuvimos o que tenemos todavía una pandemia que nos afectó a todos. Y nosotros cuando estábamos allí, nunca se me olvida, una semana antes de mi cumpleaños, estábamos allí sentados, llegó el famoso COVID-19 y nos preguntábamos, bueno, nos van a mandar para la casa 3 semanas, máximo despuésito de Semana Santa, regresamos y listo, todo el mundo contento, todo el mundo bien. Nadie se imaginó, queridas amigos y amigos, que esto iba a durar tanto, que ya estamos a 3 semanas de cumplir un año de que cerramos tribunales. Y me acuerdo que cuando cerraron tribunales se armó un desorden porque nadie sabía qué íbamos a hacer. Se pagaron licencias para poder trabajar de la casa, se planearon muchas situaciones en corte plena, hasta se pensó en algún momento suspender los plazos, para que ustedes tengan una idea, pero desgraciadamente no se podía porque para suspender los plazos tiene que haber un pronunciamiento legal. Y entonces se siguió. Yo recuerdo que nosotros en el primer mes, lo que fue abril del año pasado, llegamos y decíamos, bueno, ¿será que ya vamos a volver? No hacemos audiencias. Si vamos a juicio, se nos pegará la enfermedad. ¿Será que si nosotros vamos y tenemos contacto con la gente, con solo estar cerquita, de ahí ya con eso estamos listos? Había mucho miedo, había mucho temor. Recuerdo todavía que habían compañeros que cuando se les dijo que íbamos a iniciar un procedimiento de audiencias virtuales, la gente no quería y empezó a señalar para junio y para julio, teniendo fe de que ya para mayo íbamos a regresar porque todos jurábamos que en mayo estábamos otra vez en tribunales. ¿Por qué les cuento esto? Porque entonces la Comisión de Derecho Civil del Poder Judicial muy rápido determinó crear un protocolo general de audiencias virtuales, que con eso vamos a empezar el día de hoy. Y básicamente, para no complicarse mucho, creó esos 5 puntos que ustedes ven ahí en la diapositiva. Hacer una audiencia virtual que tuviera un respaldo de actuaciones, deberes éticos de los intervinientes, publicidad, accesibilidad y sobre todo asesoría técnica. Vean que hoy tenemos el ejemplo claro de lo que nos pasa a nosotros todos los días en las audiencias. Yo estaba listo, ustedes no se habían conectado, yo estaba hablando con Andrea, hasta estábamos chismeando y de un momento a otro entraron todos ustedes, el sistema me sacó a mí y no había forma. Utilicé 3 computadoras diferentes para poder entrar y nada. Y el internet estaba bien y el celular servía, pero para poder ver las diapositivas tiene que ser evidentemente con la computadora. Entonces, eso nos pasa a diario y ese era el temor. Y yo me voy más allá. Había otro temor. ¿Cómo vamos a recibir los testigos? ¿Dónde se van a sentar los abogados? Si alguien le sopla al testigo, aquí yo estoy en mi casa, pero ustedes no saben si ahí enfrente hay alguien con un cartel enseñándome qué tengo que decir. Y todos esos temores se nos hicieron realidad una vez que parecía que el futuro nos había alcanzado. Yo recuerdo que cuando yo era presidente del Colegio de Abogados, decíamos, bueno, unos 5 o 6 años hacemos todas las audiencias y todos los cursos virtuales. Y vean que hoy los estamos haciendo así. Pero nosotros lo íbamos a hacer por una comodidad de las personas que no salían de casa, no por una pandemia. Bueno, apareció el Zoom, apareció el Teams, apareció el Skype, apareció todo esto y se pudo hacer. Pero bueno, ¿cómo hacíamos un proceso judicial civil desde el punto de vista virtual? Bueno, tomando la disposición general sobre este protocolo de audiencias en ese sentido. Ahora bien, cuando se planeó el respaldo de actuaciones, amigas y amigas, lo que se dijo fue, bueno, hay que grabarlo. Hay que grabarlo con un video o hay que grabarlo con sonido. Hay que hacer una minuta, etiquetar, y cuando hablo de etiquetar es poner en cada minuto qué está pasando para que la persona cuando lo vaya a buscar, ahí lo tenga, ¿no? Ahí lo pueda tener. El deber ético. Bueno, ¿qué tenía que ver el deber ético en todo esto? Nosotros ocupábamos creer en las personas, creer en el abogado, creer en ustedes que nos están oyendo. ¿Por qué?
porque nosotros decíamos, bueno, pero ¿y si el testigo alguien le hace señales? ¿Y si el testigo tiene una pantalla plana al otro lado que le va diciendo qué decir? O peor aún, tiene un auricular y con el cuento que nos está oyendo a nosotros, en realidad le están narrando qué es lo que tiene que decir. Aquí el deber de lealtad, de probidad y de uso racional del sistema es el que nos da pie a generar toda esta nueva visión. Como ustedes bien lo saben, el Colegio de Abogados tiene un código de ética y el mismo Código Procesal Civil tiene unos artículos que generan un tema sobre la ética. El deber de lealtad no es solo con la parte que representamos, sino es un deber de lealtad procesal, en donde nosotros vamos a hacer todo lo posible para que las personas tengan la seguridad de que no estamos haciendo alguna situación más allá de lo que tenemos que hacer, en el sentido de que por ahí, pues nosotros decimos, bueno, si yo soy abogado y yo promuevo que las personas no tengan esa moralidad de hacer las cosas bien, entonces ¿para qué soy abogado? Llegamos a la conclusión nosotros en la vida civil que teníamos que confiar en ustedes, que teníamos que confiar en el abogado litigante, porque ya era la hora de que en Costa Rica se perdiera aquello de que voy a ir a un juicio a ver cómo lo enredo o cómo fastidio al juzgado o cómo fastidio al tribunal. Y nos ha servido. Yo sé que muchos me dirán, bueno, se va a ir en cajita blanca el profe, probablemente, pero nos ha servido. Yo no podría decirles a ustedes, si en un año estamos haciendo audiencias virtuales, que alguien o algo haya generado una duda sobre un testigo o sobre una declaración. El tema de la publicidad. Bueno, ¿qué disposición general se dio sobre este tema? Que podía seguir siendo público. Podía seguir siendo público. Porque al ser virtual, podíamos enfocar, así como estamos ahorita, 154 personas. Y básicamente podríamos hacerlo de esa manera porque no íbamos a tener contacto. Claro, con las mismas prerrogativas. Yo les voy a ser sincero, nosotros en lo que llevamos de este año hemos tenido solo como 2 o 3 que se ha conectado gente en público, sobre todo estudiantes de derecho o abogados que quieren ver cómo es que son las audiencias. Pero no se escapa y no es ajeno el hecho de que nosotros podamos admitir público en este tipo de audiencias. Obviamente tienen que hacer la gestión antes, hay que determinar si no se violenta el derecho a la intimidad de las partes y si todo está bien lo podemos realizar, no habría ningún problema. El tema más complicado es el que sigue allí, que es el de la accesibilidad. ¿Y por qué el tema más complicado? Porque no todo el mundo tiene internet y no todo el mundo tiene computadora y no todo el mundo tiene Wi-Fi o Wi-Fi. Y entonces, bajo esa premisa, nosotros decíamos, bueno, ¿qué pasa con la gente que no tiene internet? ¿Qué pasa con la gente que no tiene la posibilidad remota siquiera de conseguir una computadora? Algo así como le pasó a todas las personas en el Ministerio con el Ministerio de Educación Pública, que decían, bueno, es que mi hijo, yo no puedo ponerlo a estudiar vía remota porque ni siquiera tenemos computadora en la casa. Bueno, mucha gente nos decía eso. Y estábamos en alerta roja de la pandemia en el peor momento y nos mandaban escritos diciendo, no, miren, yo no puedo conectar. ¿Qué se hizo? Bueno, en tesis de principio se prorrogaron los plazos, o no se prorrogaron los plazos, se prorrogaron los señalamientos para que esas personas pudieran darles un chance de que en algún momento pudieran estar presencial. Pero pasaron los días, pasaron las horas, pasaron los meses y la pandemia continuaba. Entonces, tuvimos que hacer 2 cosas. Una, que los que podían comunicarse vía remota lo hicieran, como estamos nosotros ahorita, y los que no pudieran fueran al tribunal. Entonces, se crearon las famosas, lo que nosotros llamamos las audiencias híbridas, en donde a veces el juez está en la sala de audiencias con un testigo, porque ese testigo no tiene computadora, y los demás están a nivel remoto. En el caso de los tribunales colegiados que ven ordinarios, lo que se acostumbra es que el juez que instruye, el que está en el centro, para que me entiendan, de los 3 jueces, él está presente y los demás estamos en vía remota con los abogados y los testigos que puedan estarlo. Pero aquí hay que estar consciente de que no todas las personas tienen las mismas probabilidades y que ahora, ya con la pandemia más avanzada y con la curación más cercana, cuando nos piden audiencias presenciales, nos las tienen que pedir por escrito, justificarnos que no tienen esta posibilidad y nosotros vamos al despacho, pero no vamos todos los jueces. Solo va el que instruye y solo van las partes que no puedan tener ese acceso.
Además, se hizo una erogación importante en el Poder Judicial y ya tiene las salas de juicio y las divisiones de plástico respectivas. Y por último, el tema de la asesoría técnica. ¿Qué pasaba con el tema de la asesoría técnica? Bueno, que como ustedes vieron, Andrea y yo corríamos y sudábamos. Bueno, imagínense un juicio. Claro, hay un departamento de tecnología e información en el Poder Judicial, pero desgraciadamente son muchos juicios a la vez. Y entonces, cuando sucede un problema de Internet, cuando sucede un problema de cualquier situación de este tipo, pues hay que tener un poco de paciencia. Entonces, eso generó que en muchas ocasiones nosotros iniciáramos un juicio y lo que antes duraba 1 hora y media, 2 horas, ahora dura 4, porque se tienen que conectar todos, porque se va al internet, porque se va la luz, etcétera, ¿no? Entonces, por allí, ese tema hay que tener también una asesoría técnica importante, pero además hay que tener paciencia. ¿Por qué paciencia? Porque nos puede pasar lo de hoy, que ya estábamos listos y un error que esta es la hora que no sabemos qué fue lo que pasó, sucedió, ¿no? Ahí ustedes pueden ver en ese diagrama, que lo saqué de la página del Poder Judicial, estas 5 cosas que les acabo de mencionar están plasmadas en ese diagrama. Primero se determina si la persona puede hacer o no una audiencia oral, virtual. También se determina si existe el equipo correspondiente, si tienen la capacidad remota correspondiente, si todos los intervinientes recibieron el correo electrónico con invitación, si se pueden resguardar los datos, si se pueden grabar bien. Si una parte se desconecta, hay que parar la grabación y hay que seguir en el momento en que se vuelve a conectar. Y en caso de que no se pueda, pues prácticamente que hay que empezar de cero otra vez por los plazos que establece el código para efectos de las audiencias que no se pueden interrumpir por el principio de inmediación. Ahora bien, ¿cuáles son las disposiciones específicas en estas audiencias virtuales? Bueno, hay muchas, pero las más importantes es, primero, la recepción de declaraciones. Lo que todos teníamos, ¿cómo vamos nosotros a recibir a los testigos si no los estamos viendo, si los estamos viendo por televisión nada más? Bueno, aquí confiábamos en ese deber de lealtad, confiamos en ese deber de lealtad. Las personas evidentemente son parte del procedimiento, el abogado los recibe, ¿no? En su oficina y hace lo posible para que tengan la mayor comodidad del mundo en cuanto al tema de la pandemia. Claro, un abogado un día esto me decía, licenciado, pero es que ustedes ahí en el Poder Judicial tienen todo. Nosotros en los bufetes lo que tenemos es una salita pequeñita y ahí están todos los testigos pegados. Bueno, es un problema, ¿verdad? Es un problema, porque la idea es que haya separación de 1,80 m, 2 metros, etcétera. Pero hay colegas que tenemos oficinas pequeñitas y de ahí, por ahí no la tenemos que jugar, ya sé que entre uno salga el otro, etcétera. Es un tema para analizar, porque nosotros tratamos de salvaguardar en nuestras casas y en nuestros tribunales el tema de la separación y vamos al bufete del abogado y está todo el mundo pegado. Pero bueno, con eso hay que jugar, como decimos, y la idea es que se cumplan los mínimos requisitos de seguridad procesal. En caso de que haya interrupciones, ya lo mencioné, pues hay que cortar la grabación, se sigue una vez que están todos presentes, si no se escucha bien, hay que hacer pruebas de audio y entonces eso conlleva una preparación previa antes de cada audiencia. Y eso nos lleva al otro punto. ¿Cuáles son esas actuaciones previas? Primero, verificar que la parte tenga Wi-Fi. Segundo, que la parte pueda estar presente de manera remota en el sentido de que no, vamos a ver, no se le vaya a caer el sistema desde ningún punto de vista y además que se escuche bien, porque a veces por diferentes motivos las personas vienen a la par de una fábrica o en el carro o a veces la gente nos atiende desde el trabajo y bueno, a veces desde el celular y hay que tener caso, hay que tener mucho, mucho cuidado. Yo siempre vacilo porque en San José todos los que han trabajado ahí saben que se oye vamos a ver, que se oyen los chanceros y se oye la gente que vende cajetas y la gente que vende periódicos. Bueno, todo eso, ¿verdad? Todo eso desde cierto punto de vista, con este tema de la virtualidad hay que tener un poquito de paciencia, ¿verdad? Un poquito de paciencia. Vamos a ver, ¿qué pasa
porque por ahí estoy viendo, aquí estoy hablando con ustedes y estoy viendo el chat para irles respondiendo un poquito. ¿Qué pasa? Me preguntan por aquí, Juan José Ugalde, que es un gusto verte también. ¿Qué pasa si se apaga la cámara? Bueno, es lo que estamos hablando de las interrupciones. Es lo que estamos hablando de las interrupciones, porque si la cámara se apaga, habría que inmediatamente decirle al testigo, testigo, un momentico, pare ahí, se le apagó la cámara y si no se recupera, suspender, ¿no? Suspender hasta tener la cámara. Si no se pudiera seguir, Juan José, lo que se hace es decirle a el señor que venga presencial, ¿verdad? Que venga presencial. No es necesidad de poner una apelación, es que nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Por eso tenemos un auxiliar. Les cuento que según planificación del Poder Judicial querían quitar ese auxiliar de la sala, ¿no? Ese auxiliar es básico, porque él es el que está viendo todo lo que está pasando en el video y si alguien se quedó sin cámara o no. Pero tu pregunta va por ahí. Vamos a ver, por ahí me dicen que hay algunos jueces que niegan las audiencias virtuales. Lo que les puedo decir es que si eso pasa, vayan y hagan la gestión respectiva a la inspección, porque no se pueden negar audiencias virtuales. La única forma que se nieguen audiencias virtuales es que no haya posibilidad de que la persona se pueda conectar porque no tiene internet o algo así. Pero siempre hay que hacerlo. Y todo esto lo menciono por el último tema que está ahí abajo en la diapositiva, que es la celebración de audiencias, porque se tienen que seguir ¿verdad? Situaciones básicas de comodidad y sobre todo de identificación, de uso de los micrófonos, de uso de las cámaras, que es lo que me están preguntando, y evidentemente hasta que nada de eso esté listo, no va a pasar absolutamente nada, ¿verdad? Vamos a ver. Por ahí me preguntan y veo los comentarios que desgraciadamente lo que estamos hablando. Por ahí vimos testigos o hemos visto testigos que estaban en la casa y cuando nos dimos cuenta estaban en otro lado y alguien soplándolos. En esos casos, yo lo que les aconsejaría es que pues hagan ustedes la gestión, si pueden demostrar que eso efectivamente sucedió y procedan con acusación del abogado respectivo al tribunal, ¿verdad? Porque esa no es la idea. Me pregunta Miguel Ángel Santamaría, bueno, ¿y se le puede pedir al juez que haga una toma general o que le diga al testigo que haga una toma general? Sí, claro. Yo le puedo decir al testigo que le dé vuelta, ¿verdad? Que le dé vuelta a la computadora o a la camarita y que para verificar que no haya nadie. Miguel Ángel, ¿qué pasa si se agacha el que está ahí? ¿Verdad? ¿Qué problema? Es un tema de buena fe, al final de cuentas. Ahí ustedes pueden observar en la diapositiva entonces que, visto ese protocolo de audiencias virtuales, lo teníamos que unir con el código procesal, porque una cosa era hacer un protocolo virtual y otra cosa era, pues, llegar y empatarlo al código. Era muy difícil, pero sí estaba. Afortunadamente, quienes redactaron el código, sin querer queriendo tal vez, o tal vez sí, lo vieron muy a futuro, pues planearon las audiencias orales ahí en el artículo 50, de tal forma que la parte virtual se pudiera integrar. ¿Por qué? Porque las audiencias entonces, de acuerdo con el artículo 50, se podrían verificar en una sola sesión o en sesiones separadas o en recintos separados. Entonces, bajo esa premisa, encajábamos a la audiencia virtual. Ahora bien, ¿qué pasa? Y aquí ya vamos a entrar en materia para que a ustedes les sirva todo esto. Todo esto que acabo de mencionar, evidentemente es todo lo que nos pasó con el tema de la virtualidad y ese protocolo virtual. El protocolo virtual es muy sencillo en realidad, es cumplir esas 5 situaciones que ya hablamos y las situaciones tanto técnicas como jurídicas para que haya una seguridad procesal. Ahora bien, ¿qué pasa con las famosas audiencias? Y en esto hay que estar muy claro, ya lo dijimos y probablemente lo dijo Carlos el sábado. Tenemos audiencias virtuales, audiencias presenciales y en caso de los ordinarios tenemos 2 audiencias, una audiencia preliminar y en el caso una audiencia complementaria y en el caso de los sumarios tenemos una audiencia única. Bueno, a esa audiencia única o a esa audiencia preliminar no se puede fallar. No se puede fallar. Entonces, cuando digo que no se puede fallar, es que no podemos faltar. Y eso es muy importante, no podemos faltar. Que está ahí en la diapositiva que ustedes están viendo, que es el tema de la asistencia. Las partes tienen que comparecer a las audiencias. La única excepción sería o que esté incapacitado o, en su defecto, que le haya otorgado un poder especial, evidentemente, a su abogado para tal efecto.
¿Qué sucede con esto? Bueno, hay una sanción. Hay una sanción si usted no va a las audiencias. Y esa sanción es sumamente gravosa desde cierto punto de vista. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, si usted, al final de cuentas, era aquel abogado litigante que decía, no, no, tranquilo, faltemos a las audiencias y ahí lo atrasan y eso nos da más chance de buscar la plata, y etcétera, etcétera, pues evidentemente es muy complicado. Ahora no, ahora con estas premisas, pues lo que se busca es que la gente no falte. Allí pueden ver ustedes en la diapositiva qué es lo que sucede cuando usted falta a una audiencia preliminar. Empecemos con la audiencia preliminar y luego con la audiencia única. En la audiencia preliminar, que vamos a ver ya mañana en full detalle, usted no puede faltar, si es la parte actora o la parte demandada. ¿Qué pasa si falta el actor? El demandante. Bueno, si el demandante falta, entonces nosotros tenemos que en ese momento tener por desistida la demanda, y si es el recomentor, tener por desistida la reconvención y condenarlo al pago de las costas, de los daños y de los perjuicios. No obstante, sin embargo, ¿verdad? No obstante, sin embargo, usted podría eventualmente pedir como actor que se continúe con el proceso, perdón, como demandado. Supongamos que usted tiene un proceso donde le interesa que las pruebas se reciban. Y bueno, ya es problema suyo si usted como demandado no llegó al actor y quiere, ¿verdad? En ese momento, pues, ¿cómo les explico? Seguir con el proceso. Pero de ahí, si usted es el demandado y no llegó el actor, va a salir ganando. Ahí le voy a pedir nada más, por favor, a la persona que está rayando la diapositiva, que no la raye, para que no le estorbe a los demás. Yo con todo gusto ahora se las paso a todos, no se preocupen. Vamos a ver, ¿qué pasa? Que entonces, si usted es el actor y no llegó a la audiencia, le van a tener por desistida la demanda y le van a tener por condenado a los daños y perjuicios. Ahora, la pregunta del millón, ¿cuáles daños y perjuicios? Bueno, habría que demostrarlos, ¿no? Siempre hay que demostrarlos. Pero por lo pronto, tener desistida la demanda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si es el demandado el que no llega? Y por eso les pido, por favor, que no rayen ahí la pantalla, porque como ustedes pueden ver, los compañeros no van a poder leer. ¿Qué pasa si vamos a ver, si el que no llega es el demandado? Bueno, si no llega el demandado, hay dos opciones. La primera sería detener allí la audiencia y dictar la sentencia con lo que hay. Es decir, no se continúa con la audiencia, ni se continúa con la audiencia que sigue. Simplemente con las pruebas que constan en autos, se dicta sentencia. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo quiero seguir como actor? Bueno, si yo quiero seguir como actor, entonces lo que hago es pedirle al tribunal que continúe, que no hay ningún problema. Y tal vez le interese demostrar algo. Les voy a poner un ejemplo. A mí me pasó en un proceso hace como un año que no llegó el demandado. Y entonces yo le dije a la parte actora, bueno, ¿usted quiere que sigamos o quiere que dictamos sentencia? Y el actor me dijo, bueno, no, dicten sentencia. Pero resulta que en autos no había una sola prueba que favoreciera a la parte actora. El hecho de que usted no le llegue el demandado no quiere decir que no tenga que probar las cosas o no tenga que haber aportado alguna prueba. Por ejemplo, yo me acuerdo que esa vez lo que hicimos fue declarar con lugar una prescripción que el señor había interpuesto en su contestación y no llegó a la audiencia. Bueno, tal vez de alguna manera el actor tenía alguna prueba que se hubiera tenido eso abajo, pero como no dijo nada y nada más dijo que dictáramos sentencia, de ahí salió perdiendo. Entonces, hay que tener cuidado. Si se va a pedir que se dicte sentencia de una vez, hay que haber, por lo menos, ¿verdad? Por lo menos, haber presentado algún tipo de prueba. Ahora, ¿qué pasa si no asisten los dos? Bueno, si no asiste ninguna de las dos partes, se tiene por desistido el proceso y no hay ninguna condenatoria en costas. Aquí hay un problema muy sencillo, que yo creo que con el respeto que me merecen, cometieron un error los redactores del código. Se estableció que yo puedo justificar mi ausencia por algún tipo de incapacidad hasta 5 días después. Entonces, con un plazo máximo de 5 días. ¿Qué pasa? Que puede ser que yo no llegue como actor y el juez dice, bueno, voy a tener por desistido. Y al día siguiente me presenta la incapacidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Bueno, si eso sucede, obviamente suspendemos
le indicamos que lo no más normal sería tener por desistido, pero que vamos a esperar los 5 días hábiles para ver si nos presentan alguna justificación que sea, ¿verdad?, bastante válida y que permita el nuevo señalamiento. Pero si pasan esos 5 días y no hay ninguna justificación, pues hasta ahí llegaríamos con el tema de las audiencias. Vamos a ver, por ahí me preguntan, al consultar el expediente en línea no se muestra el número de imagen. Sí, ya eso es un tema de expediente electrónico. Desgraciadamente, el tema es así, ¿verdad? Nosotros mismos como jueces, cuando estábamos buscando un proceso, ustedes no se imaginan, hay algunos que tenemos el expediente de arriba hacia abajo, otros de abajo hacia arriba. Entonces, normalmente lo que hacemos es citar las imágenes por fechas. Por ahí me cuenta otro compañero en el chat que estaba en Guanacaste, un testigo, y se cortó la transmisión porque se lo llevó un camión, no al testigo, sino al cable. Bueno, esos casos pasan. Hemos estado en juicios y se nos ha ido la luz y hasta ahí llegamos, ¿verdad? Otro día nos pasó que falló el Teams, ¿no se acuerdan? Un lunes terrible que hubo hace como 3 meses que falló el Teams, y falló el Teams, y falló el Teams. Hasta ahí llegamos. Desgraciadamente, yo creo que en esto, para que ustedes se den una idea, tienen que estar listos con un plan A y un plan B, en el sentido de que si por A o por B están en su casa y se les fue el wifi o el wifi, tener una casa cerquita o algún lugar cerquita, últimamente un restaurante de comida rápida que tenga wifi gratis para poder asumir rapidito. Y por eso siempre se estila mucho de que las partes se les llama por teléfono y se tiene el contacto. Porque si pasa algo, de acuerdo con el protocolo de audiencias virtuales, pues hay que llamar a la parte y decirle, mire, señor, se desconectó, no se está viendo qué pasa. Y esa parte le dice, mire, voy corriendo para el SPUN a conectarme, a robarles Wi-Fi. Ya, deme 5 minutos. Bueno, eso puede pasar. Permiso. Por ahí dice, profesor, tratemos de que el Poder Judicial cambie la manera de consulta del expediente. Hay que seguir soñando. Rodrigo y Randy, muy buenas tardes. Es respetable el gran esfuerzo del PJ. No obstante, preocupa un ejemplo de un testigo, un declarante, un perito. Sí, Randy, ya vamos a hablar de eso. Vamos a ver. Sí, por favor, las diapositivas no las rayen porque nos topa un poquito ahí lo que queremos decir, ¿no? Vamos a ver. Y nada, aquí se lo estoy subiendo muy rapidito. Dice, a mí me pasó en una audiencia que la jueza se fue la electricidad y quedamos las partes, esperamos y nos llamó como 25 minutos. Sí, vamos a ver. El problema es que a veces sucede que nosotros tenemos los teléfonos de la gente, ¿no? Y entonces si sucede algo, pues evidentemente nosotros tratamos de llamar a la parte y decirle, mira, está pasando esto, no lo estamos viendo, ¿qué le pasó? ¿Verdad? ¿Qué le pasó? Entonces, lo buscamos. A mí me pasó la semana pasada precisamente que se fue la luz y algo pasó con 2 de las partes, y eran 3, y lo que dijimos, bueno, están cerca, sí, pueden venirse, ok, nos vemos aquí a la 1 de la tarde. Entonces suspendimos y seguimos más tardito, pero ya presencial, con las mascarillas y con las situaciones del caso, ¿verdad? La protección del caso. Una pregunta que me hace doña Laura Porras, ¿es permitido realizar la audiencia del abogado está en otro país y los testigos en Costa Rica? Yo no vería por qué no, doña Laura. Para eso es la audiencia virtual. Yo ahorita, ustedes no saben, probablemente parece una casa, de rato estoy sentado enfrente de la playa, cosa que no es, quisiera, ¿verdad? Pero no sé si han visto que inclusive este tipo de programas, obviamente yo creo que lo han visto todos, tiene la posibilidad de poner pues una pared de atrás, ¿no? Entonces, puedo puedo poner palmeras, puedo poner una playa, lo que yo quiera. Mientras esté el testigo, Laura, y mientras esté el abogado, yo no le veo ningún inconveniente. Ahora, ¿qué pasa si la inasistencia, porque eso es en la audiencia preliminar, qué pasa si la inasistencia es en la audiencia de prueba? Bueno, si la audiencia de prueba no comparece una de las partes, se practica la prueba de la que se asista. Pero ojo con esto, no se van a practicar aquellas pruebas por la parte que no se presente, salvo que la otra parte quiera. Es decir, que si yo demando a Andrea y vamos a la audiencia complementaria, a la audiencia de juicio, y yo llego y Andrea no, aunque los testigos de Andrea lleguen, no los van a evacuar, salvo que yo como actor diga, no, está bien, que evacúen
los testigos, me interesa. Pero igual puede decir que no y listo. Si la parte no llegó, aunque lleguen las pruebas que ellos ofrecieron, no se le practica. Y en caso de que en esa audiencia de juicio no llegue ninguna de las partes, pues se dictará sentencia inmediatamente y si fuera posible de acuerdo con lo que consta en el expediente, ¿verdad? De acuerdo con lo que consta en el expediente. Por ahí me insisten con el tema de los testigos. Sí, yo sé, me insisto, es un tema de lealtad, ¿verdad? Aquí podríamos hacer una clase entera de todo lo que nos ha pasado, pero, al menos a mí, yo he tenido la suerte o me han engañado muy bien de que los testigos, los que hemos evacuado por vía Teams, no tenemos ese problema. ¿Sabe qué están haciendo ahora? Mucho, como ya se está permitiendo una semipresencialidad, a los testigos se les está llamando presencialmente, por lo menos en frente del juez, y las demás partes de forma remota. Es una forma de evitar. Pero si el testigo no puede por un tema de condición vulnerable, pues hay que recibirlo por Teams y esperarlo mejor, ¿verdad? Ni modo. Este procedimiento de audiencias virtuales es aplicable en vía administrativa. Lo he visto, Melissa Guzmán, lo he visto que lo aplican. Y es que es aplicable a todo, ¿verdad? Es aplicable a todo. Solo que tal vez en la parte disciplinaria tengan un poquito más de cuidado. Y por ahí dice Ana Chávez, pero la notificación dice que no se puede poner fondos de pantalla. Bueno, algunos, ¿verdad? Algunos. Vamos a ver, qué sé yo, si estás en el trabajo y hay un montón de gente pasando atrás, yo prefiero que pongas un fondo de pantalla y que no distraiga a los que estamos viendo, ¿verdad? Es va a depender de la circunstancia, va a depender sobre todo de la circunstancia en la que estemos. Yo no le veo ningún problema, pero bueno, si alguna parte falla, pues ni modo. ¿Qué pasa con las audiencias únicas y con la inasistencia a las audiencias únicas? Bueno, recordemos que una audiencia única, para ponerlo muy fácil, es como casi que unir una audiencia preliminar con una audiencia complementaria. Y básicamente entonces las faltas o las inasistencias a estas audiencias únicas de los procesos sumarios van a ser muy iguales a las faltas que ya vimos. Si no llega el actor, pues entonces se tendrá por desistida la demanda y se va a condenar en daños y perjuicios. Si no llega el demandado, pues se va a dictar sentencia de una vez y si no llega ninguna de las dos partes, se va a tener por desistidos. Por ahí preguntan, ¿podrían borrar por favor las anotaciones de la presentación? Don Jason, no fui yo. Estas cosas pasan, ¿verdad? La persona que lo hizo creyó que estaba por privado y lo rayó. Creo que en eso hay que tener nada más un poquitico de cuidado y hay que tener un poquito de paciencia. Eso es todo. Me pregunta Lisette, si la parte demandada no puede llegar, pero el abogado tiene el respectivo poder para representarlo, entonces sí. Si tiene poder, sí. El problema es que no tenga poder y que no llegue. Ahí es donde está el problema. Esto yo lo dije. ¿Qué pasa si no llega el juez? Y la gente dice, ¿cómo que no va a llegar el juez? Sí, después de que no llegue. Bueno, si pasó algo, si se incapacitó, si tuvo algún accidente, si estamos en una huelga, pues el juez o algún miembro del tribunal no llega, no se puede celebrar la audiencia, pues se fija una hora o se fija otra fecha y hora para celebrarlo, ¿verdad? Ojalá en un máximo de 10 días. ¿Para qué? Para que no presente vamos a ver, para que no se, ¿cómo se llama? Para que no perder el principio de inmediación. Sí, licenciada Caravaca, yo sé que se ve muy feo, pero no fue mi culpa. Le juro que no fui yo el que lo puse, esos rayonazos. Disculpen que me ría, pero es que es la primera vez que me pasa que me rayan las diapositivas. Todo esto es la magia de esto, ¿no? La magia de la ¿cómo se llama? De la remoticidad, dijo un amigo mío de estos. Vamos a ver, por aquí alguien me está poniendo. Ok. Básicamente, hoy teníamos una hora, 45, 50 minutos, una hora para que sigan con la charla que viene a continuación y mañana ya tendremos una charla un poquito más larga. Lo que no puedo decir hoy lo voy a decir mañana, así que no se preocupen. En todo caso, lo que queremos es que ustedes aprendan y que estas charlitas les sirvan muchísimo. ¿Qué pasa con las audiencias? ¿Se pueden posponer y se puede suspender? Sí. La posposición y suspensión de audiencias solo se admitirá por un caso cortito o una fuerza mayor. Pensemos en un terremoto, ¿verdad? ¿Cómo es que decimos aquí en Costa Rica? En un cimbronazo de esos.
y hay que salir corriendo, ni modo. Pero se podrá suspender y se podrá seguir. También se puede posponer, por ejemplo, cuando llegan las partes y se determina que tal vez alguno tiene una sospecha de COVID. Entonces podría haber una posposición. Evidentemente, la idea es que se haga un señalamiento lo más breve posible para poder hacerlo lo más pronto, ¿no? Y no se pierda precisamente esa posibilidad. Vamos a ver. Por allí, la idea sería, amigos, que esa suspensión no supere los 5 días y se afecte ese principio de inmediación. Vea que hemos molestado mucho con el principio de inmediación. Recordarán ustedes que el principio de inmediación es que el juez que inicia la audiencia es el juez que dicta la sentencia. Pero en Costa Rica, desgraciadamente, a veces los jueces vamos y venimos y entonces tenemos un compañero que está hasta mañana. Si la suspendiéramos, ya ese compañero no está y si íbamos por la mitad, tendríamos que empezar otra vez de cero. A eso se refiere, ¿verdad? A eso se refiere. Yo sé que Juan Carlos ya me está jalando el aire, pero ya casi termino, Juanca. ¿Qué pasa con la dirección de la audiencia? Evidentemente la dirección de la audiencia la tiene el juez, tiene que tener mucha paciencia. Nos puede pasar esto que le pasó a la compañera que sin culpa rayó la diapositiva. Bueno, nos puede pasar en un juicio y seguimos para adelante. Nadie se va a morir por eso. Nos reímos, vacilamos, le decimos a la compañera que nos mande una torta chilena y listo, no hay ningún problema. Nos estoy vacilando la torta chilena. Puede ser una camisa de Saprissa original, no hay ningún problema. Pero nos puede pasar. Nos ha pasado que la gente nos apaga el juicio, nos han apagado el juicio, muchachos. Nos han dejado sin sonido a todos. Eso pasa, es muy normal. El juez dirige las audiencias y verifica desde todo punto de vista que todo se esté haciendo bien. Y con esas audiencias virtuales se convierte uno en un experto en Teams. Si ustedes supieran cómo metí yo aquí ahora conectándome remotamente como por 5 lados y con el celular, con internet de celular, pero hey, no tengo título, pero bueno, es parte de todo lo que hemos ido aprendiendo. Me preguntan, ¿qué pasa si se admite la prueba de audiencia preliminar por el juez y no tiene fundamento? Eso lo vamos a ver mañana, Lisette, así que no falte. Mañana vamos a ver la admisión de pruebas y todo eso. El juez tiene que explicar a las partes, tiene que estar claro qué es lo que se va a hacer. Cuando se empieza una audiencia virtual, tiene que explicarse punto por punto qué es lo que se va a hacer, qué se puede preguntar, qué no se puede preguntar, cómo se formulan los recursos, cuándo y en qué momento, a quién le va a dar la palabra, si asiste más de un abogado, cuál de los 3 abogados es el que va a hablar. Por ahí puede ser que uno se encargue de las preguntas, otro de los confesantes, otro de los testigos, otro del perito, pero no puede ser todos hablando a la vez. Entonces, todas esas situaciones el juez o el tribunal las va a hacer ver desde un principio. ¿Y dónde se va a documentar? Se va a documentar en la grabación, ¿no? Se va a documentar en la grabación. Evidentemente también se va a hacer un acta lacónica, porque en Costa Rica todo lo tenemos que escribir, pero esa acta lacónica va a quedar grabada, donde se va a indicar la hora que se empezó, la hora que se resolvió, la hora en que se fijó, la hora en que se concluyó. Y esa documentación, evidentemente, insisto, se va a hacer mediante un acta electrónica que va a quedar en el expediente electrónico. Sí, el expediente electrónico no es la quinta maravilla del mundo, pero si ustedes hubieran empezado cuando yo empecé, hace mucho tiempo que no quiero acordarme ya porque ya estoy viejito, es mejor el expediente electrónico que lo que teníamos en ese momento, que era terrible. Vamos a ver, Lick, cuando existe un solo juez y se debe suspender la audiencia por más de 5 días, no hay problema alguno, dado que por agenda es complicado y por cargas laborales. Sí, lo sé, Alejandro, no hay ningún problema. El problema es que le fijen dentro de 6 meses, ¿verdad? Y se perdió todo. Y si ese juez se incapacita, o si ese juez lo nombra en otro lado, o se va a vacaciones, o simplemente ascendió o renunció al Poder Judicial, ¿qué hacemos? Ahí es donde está el tema. Luis, sobre todo, Alejandro, perdón, sobre todo en el tema de los tribunales colegiados, ¿dónde está más el problema? Pero tener razón, en las audiencias únicas de juez unipersonal, pues no pasa tanto ese problema. Esto lo voy a pasar así rapidito ya para ir finalizando, para darle campo al colega que sigue y mañana vamos a hablar bastante. Esa acta evidentemente lleva un principio que es las calidades, las partes, la hora, el nombre de los jueces, los representantes, la identificación de los testigos, las resoluciones, las impugnaciones, una síntesis de las conclusiones, una síntesis del pronunciamiento de la sentencia y cualquier otra situación que el tribunal considere y que ustedes como usuarios le pidan al tribunal que realice. Una vez que la audiencia, por ejemplo, termina,
y hay que deliberar, pues los jueces se retiran y si es oral la sentencia regresarán y lo harán oral y si no, pues fijarán un plazo para poder dictar la sentencia por escrito. Recordemos que en materia procesal civil se pueden dictar esas sentencias orales o escritas. Hay 5 días, 3, 4, 5 días para deliberar, más 15 días para redactar. Y si, como dijo Alexander Espinosa, hay mucho trabajo, pueden utilizar más días todavía hasta que la sentencia salga, o dependiendo también de la complejidad, pueden tomarse más días. Para no robarle más tiempo a la colega que sigue en el otro curso, vamos a llegar aquí hasta hoy acá. Pero mañana empezamos a la misma hora y prometo, aunque era solo de 1 hora, hacerlo de 2 o de 2 horas y media, lo que duremos, porque creo que mañana ya después no hay otro. Me corrige Andrea si hay otro. Creo que no. Pero duraremos más tiempo y les podré hablar más sobre este tema. Mañana vamos a ver lo de la práctica de las pruebas, vamos a ver los tipos de prueba que existen, vamos a ver cómo es que se evacúan los peritos ahora, que es muy diferente, y vamos a hablar de las excepciones. Entonces, yo creo, Andrea, si me estás escuchando, que por hoy podríamos terminar acá y de verdad, pedirle muchas disculpas. No fue, o sea, hicimos todo lo posible, como les digo. Aquí tengo de todo, vean, aquí tengo otro cargador y todo, que tenía otra compu que me prestaron y todo, pero ya está solucionado, ya sabemos qué fue lo que pasó. Mañana nos veríamos y es un placer verlos a todos y a todas y mandarles un saludo a todos los amigos que nos están viendo desde Perceleón, desde Limón, que hace tiempo no se conectaban en Limón, allá por Cangrejos, y además también a la gente de Moncho, a la gente de San Carlos, Punta Arenas. Buenísimo. Y a todos los de San José, ¿verdad? Y a todos mis exalumnos de la U, que por ahí estoy viendo que ahora son todos abogados y yo estoy demasiado viejo para ser cierto. Entonces, saludos desde Alajuela. Ya sé que me van a decir que viva la Liga y que viva Heredia y todo eso. Y ni modo, Saprissa no vale un 5 ahorita, pero llegaremos a ser campeones. El monstruo está vivo, no se repartan nada. Un placer haberlos visto. Todavía tiene esperanza, todavía tiene esperanza. Eso es lo último que se pierde. Dígame. Qué bueno, Lizzy. Froilán, mañana sí tenemos otra vez lo mismo. Mañana tenemos otra charlita que empieza igual a las 6. Entonces, okay, no sé. Podemos empezar a las 5 nosotros. Sí, pero si usted quisiera extenderla, tenemos campo más bien para el jueves. Si usted quisiera extenderla un poco más. Ya, hagamos una cosa, como hoy les quede mal, vamos a lo siguiente. Mañana hacemos otra hora, ¿de acuerdo, Andrea? Sí. Y el jueves yo les regalo por lo menos 1 hora y media más. Ok, está bien, para anotarlo acá entonces. ¿Está bien? Listo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. Y muchas gracias, Froilán. Salud. Muchas gracias a todos los participantes y tengo que irme rápido. Que tengan gracias. Feliz descanso. Apúntense en los otros cursos, son muy buenos. Corra, porque viene